Bienvenidos a todos y todas las que se conectan a través del Facebook Live del Observatorio de Medios, una iniciativa de Calandre y del Consejo Consultivo de Radio y Televisión. En esta oportunidad vamos a continuar este ciclo de sesiones temáticas donde venimos abordando todos los jueves a partir de las 5 de la tarde las diferentes modalidades de la violencia contra la mujer. Y en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre la violencia contra las mujeres con VIH, que es súper importante, un tema de bastante visibilidad, y es importante también reflexionar acerca de las políticas, la situación actual, el rol de los medios. Es por eso que tenemos en este panel a expertos, especialistas que nos van a poder ayudar a reflexionar sobre este tema bastante importante, que ya lo había mencionado anteriormente, ¿no? Importante de reflexionar. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la primera exposición, que es a cargo de Víctor Zamora, que es un asesor internacional en políticas y sistemas de salud, quien nos va a hablar sobre la violencia contra las mujeres con VIH. Adelante, Víctor, te dejo en la palabra. Tu micro, Víctor, creo que está apagado. Disculpen, Rosario, Sandra, les estaba dando un saludo y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Y voy a tratar entiendo yo, Rosario, que la idea es poder, desde las distintas perspectivas o especialidades, poder sobre el tapete algunos problemas importantes. Vuelvo a resaltar desde nuestra especialidad. Entonces, yo lo voy a hacer desde dos miradas, ¿no? Primero, la mirada de salud pública y la segunda desde la política pública. En materia de salud pública, lo que puedo, creo, compartir mi pantalla y me avisan si me Sí, confirman. ya lo estamos viendo. Entonces, el tema de hoy es la violencia contra mujeres con VIH. Entonces, solamente el título de por sí nos plantea tres temas, ¿no? Bueno, dos temas porque se va a incluir la respuesta al problema. El primer problema es la violencia contra las mujeres per se. Y cómo este fenómeno, la violencia contra las mujeres, expone a las mujeres a una mayor incidencia y prevalencia del VIH. Y al mismo tiempo, como el VIH, el vivir con VIH para una mujer, significa exponerla al riesgo frente a la violencia. Entonces, desde ahí la mirada a salud pública, ¿no? Entonces, voy a abordar por etapas. Primero, las diferentes modalidades. No voy a ser exhaustivo, pero voy a tratar de presentar las diferentes rostros que tiene la violencia contra mujeres con VIH. Entonces voy a empezar por la primera parte, la violencia contra la mujer. Como todas y todos saben, y todos saben, la violencia contra las mujeres es un problema significativo que abarca diversas formas de maltrato. O sea, tiene diversas presentaciones, ¿no? Físico, sexual, psicológico, a lo que se superpone la discriminación basada en género. No voy a abundar sobre el tema de la discriminación basada en género, doy por supuesto que este tema ha sido tocado con amplitud. Entonces, una de las primeras facetas es la violencia doméstica. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual en su vida, en el mundo. Y según el IDI, en el Perú, alrededor de casi 2/3 partes de las mujeres entre 15 y 49, lo que se llaman las mujeres en edad fértil, digamos, habían experimentado alguna forma de violencia a lo largo de su vida, ¿no? Eso se refiere no solamente a ese espectro de edad, sino que las encuestas de demografía y salud que se concentran en la etapa reproductiva, cuando se hace la encuesta, le preguntan a las mujeres si durante
su vida ha experimentado alguna forma de violencia y 2/3 afirman que sí. Entonces, primero, la violencia doméstica como una de las manifestaciones de la violencia contra la mujer. La segunda es la violencia sexual per se, ¿no? La violencia sexual es un problema generalizado. Nuevamente, las Naciones Unidas estima que 1/3 parte, un poquito más de 1/3 parte de las mujeres de todo el mundo ha experimentado alguna forma de violencia sexual. Ese fenómeno, según ese mismo informe, el anterior del Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos muestra que, aunque menos, es alrededor de 1/3 parte, en el caso del Perú, que ha experimentado violencia sexual en algún momento. O sea, es un fenómeno, es un problema de salud pública. La violencia doméstica y la violencia sexual. Un problema de salud pública, independientemente de los problemas de seguridad y de otras esferas, en sí mismo es un problema de salud pública, la violencia per se, la violencia sexual. Otra manifestación o una faceta de este problema son los feminicidios. Hasta mediados del cierre del mes de septiembre ya se habían registrado 110 feminicidios, ¿no? Considerando las debilidades de nuestros sistemas de registros, la cifra es extremadamente alta porque es el doble de la tasa mundial. En el Perú es 0,9 por cada 100.000 mujeres y mundialmente se considera que es la mitad de lo que el Perú presenta. Entonces, en el Perú, esta es una muestra de lo violenta que es la sociedad peruana en relación con las mujeres. Un tercer aspecto, ¿no? De fondo en la diapositiva están las cifras que ustedes las pueden encontrar en cualquier reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, cualquier reporte periodístico, traza de manera anual el número absoluto de mujeres que fallecen año a año. De hecho, ha habido el año 2018, por ejemplo, una cifra bastante mayor que otros años. Sin embargo, la tasa, que es, o sea, el número de mujeres asesinadas sobre el total de las mujeres, es extremadamente alto en Perú. Entonces, estamos hablando alto riesgo de violencia doméstica, alto riesgo de violencia sexual, alto riesgo de violencia, de feminicidio en el caso peruano, a lo cual se suma un fenómeno que ahora comunicación, pero que no ha sido, no es un fenómeno de los últimos años, es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de nuestra vida republicana y quizás colonial, ¿no? No quizás sí durante la época colonial, y probablemente precolonial es la trata de las personas, ¿no es cierto? Sin embargo, es algo que estamos viendo hoy con especial atención en los medios de comunicación, como la trata de personas aparece como un fenómeno social mucho más fuerte debido a la altísima migración, la oleada migratoria que hemos tenido en América Latina, del éxodo venezolano, del cual todas y todos nosotros somos testigos. La mayor parte de las personas que son sujetas de trata son mujeres, ¿no? Y son sujetas de trata básicamente con el objeto de ser explotadas sexualmente. También laboralmente, pero fundamentalmente sexualmente. Y finalmente está la violencia en conflictos armados. Para nadie es un secreto que las mujeres son objeto eh, de, de un tremendo impacto violento durante el conflicto armado en varias facetas: la violación, el secuestro, la privación de la libertad, el desplazamiento masivo, la separación de sus familias, y de eso sí podemos hablar hasta de la época precolombina, ¿no? En la cual efectivamente una estrategia del ejército vencedor es
es la humillación del vencido a través de la violencia infligida a sus mujeres. Bueno, esta situación que en sí misma ya es un problema de salud pública, se le agrega otro elemento, ¿no? Las mujeres y el VIH. Entonces, las mujeres se encuentran en especial situación de riesgo y condición de contraer esta enfermedad a través de todos estos mecanismos, ¿no? Que en este ambiente tan violento, donde uno de los aspectos es la violencia sexual o la explotación sexual, eh, el riesgo de contraer el VIH aumenta en el caso de las mujeres. Sin embargo, aquí hay que diferenciar. El VIH está presente de manera similar, no igual, pero similar en términos de prevalencia y de casos nuevos, tanto a nivel global como en el Perú. Acá les he puesto algunas cifras, ¿no? A escala mundial, por ejemplo, hasta el año 2015, había cerca de 18 millones de mujeres, de mujeres que vivían con VIH. Y esto representa la mitad de toda la población de personas viviendo con VIH. O sea, uno podría decir de que el VIH se distribuye de manera igualitaria entre hombres y mujeres. Ve las cifras de jóvenes y adolescentes y también, o sea, las mujeres adolescentes superan a los hombres por 10%, ¿no? Efectivamente, hay un sesgo más hacia las jóvenes que hacia los jóvenes, pero tampoco es una diferencia muy dramática, ¿no? Cuando uno habla de las infecciones nuevas, encuentra que las diferencias, tanto en la población adulta como en la población joven, entre 47 y 58%, no son significativas. Sí lo son en el caso de las trabajadoras sexuales y las mujeres que se inyectan drogas, ¿no? Que son dos poblaciones que tienen estadísticamente mayor cantidad de VIH que los trabajadores sexuales o los hombres que se inyectan drogas. En este caso, dado que el uso de drogas inyectables en el Perú y en América Latina no es tan grande como en otras sociedades, el foco de nuestra atención desde el punto de vista de la salud pública debe concentrarse en las trabajadoras sexuales en toda su diversidad, ¿no? Trabajadoras sexuales propiamente dichas o las que son sujetas con mayor razón, a explotación sexual o que ejercen el trabajo sexual en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces, ahora sí llega el momento en que sumamos violencia doméstica, violación, trata y otras al tema del VIH, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres y las niñas es a la vez una causa y una consecuencia, como le decía al inicio, de la infección por VIH. El estar sujetas a ejercer, a prácticamente no ejercer el poder en términos de la relación con la pareja y no poder ni siquiera tener la posibilidad de negociar un sexo seguro con la pareja y ser sometida además a un trato violento y humillante y tener sexo no consentido, las pone en riesgo a las mujeres a contraer el VIH. Asimismo, las mujeres con VIH son sujetas de discriminación y violencia por parte y estigmatización por parte de su entorno, especialmente de su pareja. Entonces, ¿qué factores propician que el VIH en las mujeres? Hay algunos factores de riesgo. Por ejemplo, matrimonios muy jóvenes, antes de los 18 años, que es normalmente forzados en sus diversas formas
de, de ejercer digamos, un matrimonio no consentido, que felizmente ha sido revocado en unas de las últimas legislaturas, eso de la posibilidad de casarse con una mujer entre los 14 y 18 años, como una forma de sacarle la vuelta a la ley y no ser condenado por violación. Los matrimonios de estas características, ¿no? Forzados especialmente, o con personas que han desarrollado muy poco su capacidad de negociación, o que no han tenido la oportunidad de tener información y ejercer la posibilidad de implementar la información que recibe, eh, es ya en sí misma un factor de riesgo para que en la relación de pareja se ingrese de manera eh, asimétrica y la mujer sea sujeta eh, a diversos tratos violentos que la exponen al riesgo de contraer el VIH. La segunda es que las mujeres sometidas a estos tratos tienen mm, poquísimos mecanismos de protección uh, para, para limitar el efecto de esta situación. O sea, las leyes son pobremente desarrolladas, o existen las leyes y no es los mecanismos, o existen los mecanismos y no existe la institucionalidad que la implemente adecuadamente. Puede tener el juzgado, la comisaría, incluso el centro de salud, y no poder ejercer adecuadamente sus derechos a ser protegida frente a la violencia doméstica, la violencia sexual, la trata, entre otras, ¿no? Porque hay un elemento discriminador, estigmatizante e incluso del rol de género, ¿no? El popular, así es pues mamita, tienes que portarte bien en tu casa, ¿no? Tienes que ser buena. Ese tipo de jerga, de expresiones, aparecen incluso existiendo la ley, existiendo los mecanismos, existiendo el establecimiento, las personas que deberían encargarse de proteger, pero que no implementan adecuadamente estas normas. Por otro lado, las mujeres que viven con VIH son sometidas a menudo al estigma y la discriminación, lo que a su vez aumenta su vulnerabilidad a la violencia de género, ¿no? Existen casos en los cuales las mujeres han sido víctimas de violencia física, sexual, psicológica, solamente por el hecho de ser VIH positivas, ¿no? Por ningún hecho adicional. Producto de la estigmatización que se agrega a, a la concepción de género que nuestra sociedad maneja, ¿no? Finalmente, todas las cifras que he señalado, por supuesto, son un pálido reflejo de lo que nuestra sociedad vive, porque da las características de el fenómeno de pareja y a su vez de una enfermedad de estas características, el subregistro de personas que son sujetas de violencia y además son portadoras de VIH es muy alto el subregistro, por lo tanto los datos son muy malos, ¿no? Eh, Otro elemento que no quería dejar pasar es que las mujeres, dentro de las mujeres, ya habíamos dicho que hay un grupo especial que tiene alto riesgo, que son las mujeres, las trabajadoras sexuales. Pero hay otro grupo, un subconjunto de mujeres que son consideradas de altísimo riesgo para no solamente la violencia, sino para la transmisión del VIH, son las mujeres trans. Las mujeres trans, como ustedes saben, el Perú, por ejemplo, tiene una esperanza de vida alrededor de los 75 años. La esperanza de vida en las mujeres trans es la mitad de la esperanza de vida de la población general. Eso habla por sí mismo del altísimo riesgo de las mujeres trans de morir de manera violenta, de tener una vida corta, ¿no? Debido a la sociedad al entorno
estigmatizador y violento en el cual viven. Y de hecho, dentro del campo del VIH, esta población tiene 13 veces más probabilidades de vivir con VIH que la población en general. Resultado, por supuesto, de una combinación terrible, que es el estigma, la discriminación, la violencia y la pobreza. Frente a este fenómeno y su diversidad de violencia doméstica, violencia sexual, feminicidio, trata, situaciones extremas como la guerra, poblaciones especiales como las trabajadoras sexuales y muy especiales como la población trans, el Estado responde de manera insuficiente, de manera parcial y de manera descoordinada, ¿no? La prevención, las actividades de prevención son limitadas, la terapia antirretroviral para la población general es de mucho menor cobertura que, por ejemplo, la terapia antirretroviral para las mujeres gestantes que tienen VIH. La razón es que el Estado se preocupa mucho más en tratar de proteger del contagio al producto del embarazo a través de la transmisión vertical que a la persona embarazada, que a la mujer embarazada en sí misma. Esa diferencia entre la cobertura de la terapia antirretroviral entre las mujeres en general y la cobertura entre mujeres embarazadas en particular da cuenta de una sociedad y su cadena y sus valores. Finalmente, políticas de igualdad de género en desarrollo, o yo diría más bien en lento desarrollo en el caso peruano y en algunos casos de retroceso significativo. Y finalmente, un financiamiento insuficiente para todas las actividades que conllevarían proteger a las mujeres de la violencia doméstica, la violencia sexual, la trata y especialmente a estas poblaciones en altísimo riesgo y vulnerabilidad como son las trabajadoras sexuales y dentro de ello la población trans. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por la importante reflexión y conocimientos que nos ayudan mucho a ver los factores, como lo estabas mencionando, las causas, consecuencias y ver, creo que de manera muy panorámica, el tema de la violencia contra la mujer y las diferentes modalidades que existen, que es súper importante, sobre todo para los periodistas que nos están viendo, quizá a través de la transmisión, porque es importante visibilizar este tema, ¿no? Porque es importante reflexionar y sobre todo ponerlo sobre la agenda pública mediática, la agenda política. Muchas gracias, Víctor, por esta reflexión, por tu participación en esta mesa. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente panelista, quien es Sandra Flores, que es profesional médica en la Asociación Sí da Vida. Ella nos va a comentar, nos va a ayudar a reflexionar sobre la situación actual y las políticas respecto a la violencia contra las mujeres con VIH. Adelante, Sandra, por favor. Gracias. Espero que se vea sin problemas la pantalla. Sí, ya lo podemos ver, Sandra. De acuerdo. Eh, yo quería empezar tocando la manera de introducción, violencia estructural, identificando algunas barreras. Y pensaba en esta pregunta: ¿la entrega de condones internos o femeninos es planificada y accesible para todas las mujeres? Entonces me puse a investigar un poco y encontraba aquí un estudio realizado en Chiclayo en el 2003 mencionaba que la gran mayoría de adolescentes no utiliza el condón en sus relaciones, y especialmente mujeres, un 73% nunca lo usó. Y ellos, este estudio, los investigadores señalaban de entre los factores asociados al no uso del condón, ahí en Chiclayo encontraban dos que me llamaban la atención, ¿no?
Uno, el factor interferencia con la relación sexual, y un segundo factor, el uso de otro método anticonceptivo, y que coincide con otros estudios que encontré después, donde a la mujer se le ofrecen métodos anticonceptivos, pero no métodos de protección de ITS y de VIH. También la obstetra Marchand nos refería y señalaba algunas barreras, 4 barreras: la geográfica, la económica, la sociocultural, donde más o menos como el 12% conocían acerca del condón, pero un 88% no tenía información sobre el condón femenino, no lo conoce. Y una barrera, una cuarta barrera institucional, donde solo el 6% de las usuarias había recibido consejería sobre el condón femenino. Y lo contrario, un 94% no había recibido consejería, ¿no? Y encontré esta gráfica que nos explica o que nos permite entender el porqué de estas barreras institucionales de no recibir consejería. Este es un gráfico 20 que presenta el informe de una supervisión de intervenciones efectivas para la prevención de embarazo no planeado en adolescentes, que realizó en el 2021 la Adjuntía para Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y me llamaba la atención que lo hizo en establecimientos en los que el personal de salud conoce los métodos anticonceptivos modernos que son elegibles para adolescentes, y el 46% sí conocía el preservativo condón femenino, en contraposición al 54% que no lo conocía. Entonces eso nos permite comprender que si el propio personal de salud no conoce, no va a hablar o dar una consejería en torno a algo como un preservativo femenino, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso planteaba a manera de introducción, empezábamos ya las violencias estructurales, ¿no? También planteo como estrategias comunicacionales pobres de parte del Ministerio de Salud, MINSA, respecto a la promoción de la existencia y uso del preservativo femenino. Unos estudiantes de la Universidad UTP presentaron una tesis y hicieron este estudio encontrando que había una difusión, que habían encontrado solo el MINSA respecto a la promoción de la existencia y uso del preservativo femenino, había hecho 2 acciones. Uno, la difusión de un video donde se mostraba cómo utilizar el preservativo femenino, y intervenciones en las playas, que fueron 7, y en qué consistieron: repartir volantes informativos, repartieron preservativos masculinos y femeninos. Y estos estudiantes señalaban que eran esfuerzos realizados no suficientes, ya que no se había logrado informar debidamente al público sobre el método del preservativo femenino, ¿no? Y ellos concluían que era importante ofrecer el preservativo femenino y no solo anticonceptivos hormonales. Y ellos comprobaron o confirmaron que mujeres, en su mayoría, estarían dispuestas a usar este método de tener la información necesaria. En el lado derecho estaba poniendo las imágenes, buscando en las páginas del gobierno peruano en relación a la salud, algunos métodos anticonceptivos como el condón femenino. Encontraba sobre la protección, alguna información, pero me llamaba la atención que salía esta nota: si necesitas mayor información, llama gratis a la línea 113. Pero no encontraba mayor información accesible. Y quería poner esto a manera de introducción como sencillos ejemplos
de violencias estructurales, incluido el sistema sanitario, hacia nosotras las mujeres, ¿no? Ahora entro en específico sobre a presentar algunas quejas de las personas que viven con VIH. En lo que va del año lo tomé de GIVAR, que es el Grupo de Vigilancia y Abastecimiento de Antirretrovirales, de los cuales formamos parte con Lucida Vida. Es un colectivo que tiene ya 13 años y está integrado por diferentes organizaciones de la sociedad civil. Entonces, se recibieron 143 denuncias en este año hasta septiembre que se hizo este corte, con quejas y consultas de personas con VIH, 124 peruanos, 19 extranjeros, de los cuales 84 fueron hombres y 32 mujeres, 22 gays o hombres que tienen sexo con hombres y 3 mujeres trans. Ellos hacían denuncias por desabastecimiento, entrega de medicamentos antirretrovirales vencidos o por vencer, y se registraron 15 casos de discriminación en el ámbito de la salud y también en el ámbito laboral y social. En el lado derecho presento un esquema sobre que busca responder qué dicen las leyes peruanas sobre el VIH. Y ahí tenemos, por ejemplo, la ley contra SIDA, la 26626, publicada en junio de 1996, que fue una respuesta temprana del Estado peruano, ¿no? Hablaba de las pruebas para diagnosticar, o nos habla de las pruebas para diagnosticar el VIH, que son voluntarias, que se realizan siempre previa consejería, preconsejería, posconsejería, voluntarias en todas las personas, excepto aquellas personas que van a ser donantes de sangre o de órganos, y excepto posteriormente se hizo una ley para disminuir la transmisión vertical, y entonces toda mujer embarazada dentro del primer trimestre de embarazo está también invitada o obligada a realizarse la prueba, ¿no? Esta ley contra SIDA se modificó, la ley 28243, donde toda persona que se encuentra viviendo con VIH y SIDA tiene derecho a recibir atención integral de salud de forma continua y permanente por parte del Estado. Hay una ley de tratamiento antiviral, la 28243, donde se dice que la medicación es gratuita y se habla de un tratamiento adecuado e integral, ¿no? Y que se busca prolongar y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH, y donde se establece el acceso al tratamiento de forma oportuna y que sea el último tratamiento disponible, ¿no? En relación a lo que les decía de la obligatoriedad de hacer la prueba en mujeres gestantes, es con la finalidad de proteger la vida y la salud de los niños por nacer y para reducir la transmisión vertical de madre a hijo y disponer de medidas o tratamientos pertinentes, ¿no? Otra de las normas técnicas es ya la atención del adulto que vive con VIH a través de la resolución ministerial 1024, que se publicó el 13 de diciembre del 2020 y que establece parámetros para la atención de las personas que viven con VIH, los protocolos médicos en cuanto a tratamiento del VIH, en cuanto a coinfección, fundamentalmente en la pandemia COVID, con el COVID-19, o coinfección, por ejemplo, con la tuberculosis, que es muy frecuente en nuestro país, ¿no? Y se incorporan también aquí dosis fijas combinadas para el primer nivel de atención, donde las tomas ya consisten en una sola tableta, y esto mejora la adherencia al tratamiento. Cuando hablamos de adherencia, estamos hablando en la toma constante y sostenida del tratamiento, pero también sumar
actividades de calidad de vida, por ejemplo, el descanso, la alimentación, el ejercicio, que es recomendable, ¿no? Se tiene también una norma técnica de prevención y transmisión vertical con la resolución ministerial 1138, que fue dada en el 2019 y sumaba a la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH la prevención de sífilis y de hepatitis B. Así también se hablaba del objetivo de un tratamiento preventivo, tanto para la madre como para el bebé, a realizar seguimientos y controles para ambos, y la entrega de leche en fórmula o el sucedáneo lácteo. También tenemos la norma técnica de salud y atención integral a la población transfemenina, porque como ya lo decía el doctor que me precedió, mujeres trans son 13 veces más posibilidades de ser persona que vive con VIH, ¿no? Entonces, estamos hablando de esta ley que se dio en el 2016 y vela por un trato digno de las mujeres transfemeninas, un acceso al sistema de salud y la generación de una terapia hormonal que facilite su transición o su feminización. Hay una modificación que se realizó a esta ley el 9 de agosto del 2017, donde se añade a esta norma técnica la prevención y el control de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana en poblaciones indígenas, pueblos amazónicos y con pertenencia intercultural. Y tenemos también un decreto supremo, el 002 del 2020, que reglamenta el decreto legislativo 1346 y establece disposiciones para optimizar los servicios que son financiados a través del Seguro Integral de Salud, el aseguramiento en salud por criterios de vulnerabilidad sanitaria, que contempla el acceso a personas que viven con VIH y aquellas que son afectadas por la tuberculosis o con alguna discapacidad severa. Eso tenemos en relación a las leyes. Parecería que todo es muy, muy positivo, pero sin embargo les traigo pequeños y sencillos ejemplos de la violencia a mujeres que viven con VIH. En julio, una mujer trans denuncia maltrato en el centro referencial Patruco por mala atención. Y investigaba un poquito más a qué se refería mala atención, a tiempos largos de espera y que terminó en una negación del servicio. Y decíamos que hay acceso a la atención y una atención oportuna y gratuita, ¿no? Y de buena calidad. Y vemos que no es tal, ¿no? También les traigo el ejemplo de una mujer trabajadora que denuncia que solicitando el carnet sanitario le sacaron la prueba de VIH y al salir positivo, su empleador la expulsa del trabajo por riesgo de contagio, entre comillas, porque contagio es con las gotitas de saliva, me contagio o contagio el COVID, la influenza, la tuberculosis pulmonar, pero el VIH lo transmito por el contacto de fluidos preseminales, seminales, vaginales o anales, ¿no? Entonces, evidencia esto la falta de supervisión del Ministerio de Trabajo y SUNAFIL hacia las empresas para evitar casos de discriminación y que se pueda respetar el derecho a la confidencialidad del diagnóstico. Al lado derecho pongo eso, un aviso de que divulgar sin consentimiento el diagnóstico de una persona con VIH es delito. Y sin embargo seguimos teniendo estos casos, ¿no? Esto fue del 26 de septiembre de este año. Adicionalmente, tenemos 4 casos
que también faltan a la confidencialidad o que se revela el diagnóstico sin la autorización de la persona y es por parte del personal de salud o terceros, ¿no? Entonces sigue habiendo violencia hacia la mujer. Otro tipo de violencia que deseo señalar son 2 casos por violencia obstétrica que se presentaron también a inicios de este año. En mujeres con VIH, gestantes, en los que se les conmina a realizar algún método para evitar futuros embarazos o se les cuestiona su derecho a la maternidad. Esto fue en abril. Una mujer gestante denunció que el personal de salud de la maternidad de Lima le increpó por quedar embarazada y no dar de lactar a su bebé, cuando acabamos de hablar de la normativa, ¿no? Que ya no tiene como una manera de evitar la transmisión vertical madre-hijo, es no dar de lactar al bebé y tener acceso a la fórmula maternizada. Además, le indicaron que no es una persona normal y que debe ser más responsable para evitar otra vez la palabra contagiar el VIH a otras personas. Otra mujer gestante con VIH programada para practicarle cesárea debe comprar una serie de implementos que estaban desabastecidos en el Hospital Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Y lo que llamaba la atención, que estaba escrito en la receta médica, era una lista de productos que tenía que comprar, de entre ellos 1 litro de lejía y 30 bolsas de basura. Entonces, en la imagen derecha, pues les presento que hay un plan nacional en contra de la violencia hacia la mujer, donde se reconoce la violencia obstétrica y que promueve la Defensoría del Pueblo, pero todavía hay mucha falta de información y de cambio de actitud en el personal de salud, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos sobre violencia hacia las mujeres con VIH y quiero mencionar que además de estos casos que les hablé, hay 10 casos de desatención y hospitalización en los establecimientos de salud, en algunos casos por maltrato, por retraso en citas, por controles o intervenciones quirúrgicas, tanto en establecimientos del Ministerio de Salud como de la Seguridad Social, una vez que saben que la persona vive con VIH. En relación a la violencia a mujeres trans, quiero señalar que el país no cuenta con una ley de identidad de género y esta situación expone a la población trans tanto a la discriminación como a la violencia, y esto lo advierte la Defensoría del Pueblo. En base a una encuesta de percepción en el reconocimiento de derechos de mujeres trans que realizó PROMSEX en el 2020, 100% de las mujeres trans encuestadas, tan solo el 6% había realizado un cambio en su documentación de identidad. El 5% realizó el cambio de nombre por uno con el que se sintiera más identificada, y el 1% había realizado tanto el cambio de nombre como el sexo. Vemos entonces que posiblemente estas dificultades es por los elevados costos de los trámites, lo engorroso de los trámites y el largo tiempo que lleva la demanda y lograr realizar estos cambios en el DNI. Y es uno de los principales problemas no contar con documento de identidad que les representa, ¿no? También les muestro ahí, dentro de esta encuesta, señalaban las principales demandas de esta población de mujeres trans. El 24% señalaba tener problemas para encontrar un trabajo donde se respete su identidad de género. El 18% había sufrido bullying y violencia en la etapa escolar,
y el 14% había sido objeto de violencia verbal, física y psicológica. Hasta febrero de este año, 7 mujeres trans habían sido asesinadas por parte de mafias de proxenetismo. Entonces, ahí vamos viendo la violencia hacia las mujeres. En el lado derecho estoy presentando una denuncia que hicieron mujeres trans por discriminación para el acceso al sistema integral de salud en Arequipa. Eso fue en febrero del 2019 y fue hasta principios del año del 2020 que se logró cambiar y se gestionó que el SIS sea gratuito con algo que se habla de cobertura del 100% de subsidio por vulnerabilidad sanitaria. Y entendemos a vulnerabilidad sanitaria es aquella característica individual que tiene relación por la condición de pobreza, por minoría étnica o por la presencia de alguna enfermedad mental o alguna condición física de carácter crónico como lo es el tener VIH. Y también que no tenga cobertura médica, ¿no? Entonces, esto va cambiando. La dificultad no es que no haya reglamentos o no haya leyes. La dificultad es que se apliquen estas leyes, ¿no? Y con esto ya voy terminando mi presentación. Quería hablar de otra situación de violencia, como es el aislamiento social. Sobre todo en las zonas rurales e indígenas, donde no se accede con facilidad por los altos costos en los traslados, pero tampoco se accede a la información, a la atención médica ni al tratamiento. Gibar recibe denuncias fundamentalmente de la zona urbana del país. Entonces, ahí hay una infografía que se hizo en Conexión Vida, que es también un medio de comunicación y de educación que tenemos en SIDA Vida, donde habla de la situación del VIH en las poblaciones indígenas. Y a la fecha, en este año, tenemos 159 nuevos casos, 1.310 casos acumulados en los últimos 10 años. Entonces, tenemos entre el Río Santiago, el CENEPA y Nieva, ya también hay reportes de fallecimientos. 20 en Río Santiago, 75 personas fallecidas por causas relacionadas al VIH y SIDA en CENEPA y 133 en Nieva. Tenemos una población indígena de 58.000, pero también hay un promedio de vida de la población con VIH sin acceso al tratamiento entre 4 y 5 años. Estamos hablando de un 70% de población aguajú, un 23% de One Piece y un 7% mestizos. Y llama la atención del total de casos de este año, 76 son hombres, pero 81 son mujeres. Son datos epidemiológicos distintos al que hemos venido observando en Lima, en el Callao y en otras zonas. Y también tenemos 57 gestantes de este total de casos en este año. Y ya estoy hablando de que el 82% de los casos son entre los 15 y 34 años. Es cierto que hay factores culturales, ¿no? Ya que los pueblos Awajú y One Piece no creen que el VIH exista o culpan de sus males o la sintomatología que desarrolla la fase avanzada del VIH, la fase SIDA, donde ya hay presencia de infecciones o enfermedades oportunistas por la baja capacidad de defensa y el elevado carga viral, y recurren a rituales de sanación en lugar de acceder a los antirretrovirales. El uso del condón, por ejemplo, en las relaciones sexuales tampoco es aceptado en algunas de estas comunidades indígenas.
Por eso quiero terminar haciendo un llamado a las tres entidades claves que tienen que velar por los derechos de las mujeres que viven con VIH, como son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, y la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, quedo abierta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención y reflexión, que es bastante interesante conocer estas cifras y tener muy en claro cómo está la situación de la violencia contra las mujeres con VIH, ¿no? En todas las poblaciones vulnerables, en todas las comunidades y minorías. Ahora, quisiera, antes de, no sé si hay alguna pregunta, justo les estaba escribiendo por chat a los periodistas que están en sala, a ver si tienen alguna pregunta, pero mientras tanto van quizás formulando, si tienen alguna consulta, igual lo pueden hacer por chat, ya que nuestra panelista, la que teníamos prevista que iba a hablar un poco del rol de los medios, lamentablemente creo que ha tenido una emergencia, pero no quería dejar de pasar, quizás Sandra o quizás Víctor puedan ayudarme en una reflexión, teniendo en cuenta cuál sería entonces el rol de los medios, porque sabemos que tienen un rol importante en la visibilización de este tema, de esta problemática, cuál sería entonces el rol que los medios tienen que cumplir, ¿no? Frente a esta problemática de la cual estamos conversando y reflexionando. No sé si Sandra puede empezar o Víctor, cualquiera. Sí, justamente quise traerles, sabiendo que era Calandria, y que quise traerles una tesis donde fueron justo estudiantes de comunicación los que analizaban las campañas comunicacionales de MINSA en relación al uso del preservativo. Y ellos evidenciaron falencias y necesidades. Entonces, por supuesto que es muy importante el rol, por ejemplo, también corregir, ¿no? Hemos visto en televisión muchos de nosotros que se agrede a las personas trans femeninas diciendo que es varón o señalando su nombre que consta en el DNI cuando la persona señala otra identidad, ¿no? Y desea ser nombrada de forma con su nombre social. Entonces, yo creo que es muy importante el rol de los comunicadores y periodistas, ¿no? Bien, no sé si Víctor, ahí quisieras acotar algo de cuál sería el rol de los medios o incluso también qué pautas deberían tener en cuenta cuando hacen este tipo de coberturas. Bueno, yo creo que hay varias acciones que pueden venir los medios, ¿no? Uno primero es ayudar a los diferentes entes del Estado que tienen tamaña responsabilidad en proveer servicios, dentro de las cuales un servicio del Ministerio de Salud, por ejemplo, es educar, es comunicar, es ser transparente. Sin embargo, hoy día el Ministerio de Salud y el Estado en general ha quedado rezagado al bando, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en el uso del comunicado público puesto en un periódico, ¿no? En el comunicado de prensa. Y las comunicaciones hoy día discurren a través de medios totalmente distintos a una velocidad que no puede el Estado reaccionar por dos razones. Una, por su burocracia, y dos, por su conservadurismo en general, ¿no? Entonces, luego de que uno ha pasado todas las barreras burocráticas para poder, por ejemplo, sacar una cuenta Twitter, los mensajes que uno saca a través de la cuenta Twitter son realmente piezas comunicacionales de muy poco impacto por las características organizacionales de comunicar un mensaje burocrático y muchas veces tecnocrático, difícil de entender. Eso no va a cambiar en el corto plazo. Uno trata de modernizar la forma de comunicación del Estado y como uno es funcionario público, le puede llegar acusaciones de todo tipo, que uno está contratando un ejército de troles para poder favorecer su campaña política. Entonces uno inmediatamente, el Estado, se repliega
a su lugar de confort, a un lugar no transgresor, no, que no genere ningún tipo de reacción en su entorno, ¿no? Incluso hay palabras que son baneadas, ¿no? Es muy difícil hablar del aborto, es muy difícil hablar de poblaciones trans para este Estado. Por eso digo, es un Estado burocrático y es un Estado conservador en lo político y más aún en el mundo de la sexualidad. Entonces, si nosotros estamos en esa posición, lo que requerimos es el apoyo de otras organizaciones que puedan, que no tengan esa carga burocrática y que puedan desplazarse, movilizarse, escuchar su voz con mayor nivel de flexibilidad y con herramientas modernas, modernas en el sentido más adecuado al entorno en que vivimos. Y muy en particular para las poblaciones a las cuales va dirigido estos mensajes. Población juvenil, adolescente, poblaciones diferentes, diversas, ¿no? Que tienen que adecuarse a esa diversidad. Llegar a la población trans no es fácil, no es fácil y seguramente, bueno, Sandra conoce mejor que yo esos terrenos. Ahora, un segundo elemento en el cual, entonces, primero ayudar al Estado en comunicar aquello que el Estado le es difícil comunicar. En segundo lugar, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la lucha contra, así como en la lucha contra las noticias falsas, los mitos, ¿no? Incluso hacer que permanezcan en el tiempo conductas comunicacionales que son violentas, que son discriminadoras, y etcétera, ¿no? Entonces, porque uno ve en los medios de comunicación que se repite, ¿no? Y se repite y se repite aquello que ya debería estar eliminado de nuestro lenguaje, eliminado de nuestra forma de interactuar con otros y otras y otros. Entonces, la prensa tiene a su vez un rol fundamental de posicionar un mensaje alternativo y eliminar los mitos, las noticias falsas, etcétera, que generan barreras fundamentalmente conductuales. Y uno tercero, disculpa lo extenso de es algo fundamental, ¿no? Ponerle voz a quien no tiene voz. No es posible en los medios de comunicación encontrar, o es muy difícil encontrar las voces de las comunidades nativas. Es muy difícil encontrar las voces trans. Es muy difícil, a menos que sea un personaje muy mediático. Entonces se requiere de un esfuerzo, no digamos de primera plana, no digamos de página central, no digamos de 125.000 likes, una vez que sea, no necesariamente viral, pero sí sostenido, sostenido. El mensaje no necesariamente tiene que ser, entre comillas, viral. Se necesita que el mensaje sea sostenido en el tiempo. No que el día del VIH, 1 de diciembre, y de ahí nunca más. No, no, tiene que ser sostenido, porque no... bueno, finalmente, y con esto cierro, el trabajo que ustedes están haciendo. Muchas veces el comunicador, la comunicadora, no puede transmitir porque no sabe, porque no sabe. Entonces, hay quien no puede, el Estado, hay quien no quiere, el conservador, y hay quien no sabe, simplemente no quisiera, pero no sé cómo transmitirlo, no sé, oye, de verdad este problema existía, oye, de verdad hay esta dinámica, ¿no? No sabía, y entonces sensibilizar, dar a conocer y dar herramientas, ¿no? Datos, casos, los casos comunica el storytelling, ¿no? Que es una técnica ahora, hablar desde un caso en particular, como lo ha dicho Sandra. Este caso se presenta tal establecimiento de salud, pero no es el único. Eso representa miles que viven todos los días los problemas de la discriminación, la violencia dentro de los servicios de salud. Entonces yo creo que
Hasta ahí lo dejo. Gracias, Víctor. Qué interesante lo que estás mencionando acerca de los famosos watching, ¿no? De aquellas veces que siempre por el día, ¿no? Por el Día Internacional, por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, y solamente ahí aparecen estas reflexiones, pero no están durante el tiempo, ¿no? Que es algo súper, súper interesante, aparte de la contextualización que tienen que cumplir los medios sobre estas problemáticas, no solo cifras, sino también presentar casos y ayudar a la sensibilización de toda la ciudadanía. Hay algo que también me gustaría preguntar, todavía no he visto preguntas de algunos periodistas, pero sé que están tímidos, sé que siempre cuando arman las notas, ¿no? O estos reportajes, siempre aparecen también la importancia del cuestionamiento de estereotipos. Existen diferentes estereotipos y creencias en los imaginarios sociales, ¿no? Entonces, no sé si Sandra ahí nos podrías ayudar quizá a ver este punto. ¿Qué estereotipos aparecen y cuáles tenemos que cuestionar desde los medios de comunicación que aparecen respecto a las mujeres con VIH? ¿Cuáles de estas creencias o mitos se tienen que cuestionar para construir, ¿no? Historias, noticias, pero adecuadamente que se aborden desde una perspectiva de género, de derechos, interseccional? Sandra, no sé si nos puedas ayudar en esa parte. Agradezco la pregunta, Rosario. El primer estereotipo que se me viene es de que las mujeres que viven con VIH se lo consiguieron y se lo buscaron y se lo ganaron, ¿no? Entonces, o son trabajadoras sexuales, o son personas que tienen diversidad de parejas, etc. Y no es así necesariamente, ¿no? Eh, Muchas de ellas son madres de familia, son esposas con una única pareja. Entonces, allí nos cambia el estereotipo que tenemos de la mujer pecadora, que carga culpas, etcétera, ¿no? Ese es un estereotipo grande. Otro estereotipo es en relación a las mujeres trans, por el mismo lado, ¿no? Entonces, si es mujer trans, no, es difícil, también se lo jugó, se lo ganó. Entonces, habría que ver ahí los contextos de violencia, de discriminación, de acceso al trabajo, de por qué toda la problemática de sus contextos, ¿no? Entonces, yo resaltaría esos, ¿no? Fundamentalmente. Gracias, Sandra. Hay una pregunta de un periodista, recién ya se están despertando un poquito, activando. Víctor, quizás nos puedas ayudar con esta pregunta de Sonia Bermúdez, que pregunta cómo enfrentar los ataques de los troles virtuales y reales cuando se publica esta información en los medios de prensa. Bueno, es una buena pregunta, pero no sé, no sé cómo. No sé cómo, es un fenómeno tan nuevo, no tengo gran experiencia. Trato de estar en las redes sociales muy frecuentemente porque hay que comunicar, hay que decir, hay que hablar, pero yo tampoco sé cómo combatir a estas hordas, ¿no? De ataques que se dan a través de los medios. Algunos medios son especialmente diseñados para estos individuos o estas personas, ¿no? Por ejemplo, el Twitter. El Twitter es una jungla de una carretera de odio, como le digo, porque es facilísimo, por ahí circula mucha violencia. Es el medio más usado para eso, ¿no? No, lamento no poder responder a esa pregunta. Lo que sí yo sugiero yo lo que sí veo constantemente, nuevamente, y voy a hacer referencia al Estado, es esta constante crítica que se le hace al Estado. No tiene campaña comunicacional, no tiene campaña comunicacional. Y el Estado se pone también como blanco fácil. Le pongo un ejemplo. Hoy día, ahora hay una campaña por el fenómeno del niño, ¿no? Que todos somos todos unidos contra el fenómeno del niño. Y los voceros que se utilizan en el Estado son voceros de 4 distritos de Lima Metropolitana. Blancos, clase media alta, diciendo todos contra el fenómeno del niño.
Y los todos y todas son bien poquitos, ¿no? Representan a una pequeña, muy pequeña, y se les dice influencer y toda la cosa, pero yo no veo el Perú defendiéndose del fenómeno del niño ahí. Yo creo que hay cosas que sí el Estado sí no hace bien, ¿no? Dentro de su burocracia, dentro de su conservadurismo, también hay impericia, también hay gente que no está haciendo bien su trabajo, ¿no? De comunicar adecuadamente entre peruanas y peruanos, que no nos vemos reflejados en esas imágenes. Quizás yo esté equivocado, yo no me veo reflejado ahí, no sé ustedes, pero no creo que sea uno de los elementos para comunicar, ¿no? Si me Muchas permite, gracias. Rosario, Sí, Sandra, claro, quisiera adelante. retomar lo que ya mencionaba Víctor en relación a trabajar los mitos con verdades, ¿no? Derribando mitos. Yo creo que en eso nos pueden ayudar muchísimo los comunicadores y periodistas. Entonces, contra las noticias cerradas o falsas, yo creo que es importante el presentar la verdad, el presentar el respeto de los derechos humanos, resaltar estos, promoverlos, pero también derribar mitos, ¿no? Es, creo, un reto fuerte y grande. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas, así que bueno, daremos por cerrada ya esta presentación, esta exposición. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias, Víctor, por su tiempo, por todo el conocimiento y reflexión que nos han compartido, a todas las personas que nos están viendo y también a los periodistas que han podido ingresar a sala y que quizás también no han podido ingresar, pero nos están viendo por la transmisión. Muchísimas gracias y de hecho les comento a los periodistas, a todas las personas, no se olviden que tenemos el próximo jueves una nueva modalidad donde vamos a hablar sobre el hostigamiento sexual en centros laborales y en universidades, que es también importante. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo evento del día jueves a las 5 de la tarde. Gracias, Víctor. Gracias, Sandra. Nos vemos. Gracias, Rosario. Encantado, Sandra, de estar contigo. Un Gracias. gusto, un gusto. Nos Gracias. vemos.